El amor en el siglo XIX no se construía sobre miradas furtivas y poesía. Se construía sobre dinero contante y sonante, linajes y una brutal aritmética social. Florence conocía las matemáticas. Tenía 26 años, estaba prácticamente sin un céntimo y poseía una lengua lo bastante afilada como para hacer sangrar. Su tía se aseguraba de que supiera su valor exacto cada mañana. Ningún caballero te querrá, le espetaba con desprecio. Y tenía razón. Los caballeros querían cosas dóciles. Menos mal que el hombre cuyo caballo se desangraba en el camino de medianoche no era un caballero, era un duque. El salón de Okehaven olía a lana húmeda y a viejos remordimientos. Era un olor que Florence conocía mejor que el suyo propio. Se sentó cerca de la ventana, persiguiendo la luz menguante de la tarde con una aguja y un hilo. Intentaba remendar el cuello deshilachado de su único vestido de día decente. El fuego del hogar era un insulto. 3 trozos de carbón. La tía Agatha vigilaba el cubo de carbón con la intensidad de un general defendiendo una línea de asedio. «Estás tensando demasiado el hilo», dijo Agatha. No levantó la vista de su libro de contabilidad. El rasgueo de su pluma era el único otro sonido en la habitación, agudo e implacable. «Si lo dejo suelto, la costura se abrirá», respondió Florence. Su voz era plana. Hacía tiempo que había abandonado el tono alto y melódico que se enseñaba a cultivar a las jóvenes de su posición. Requería demasiada energía. Agatha finalmente levantó la vista. Sus ojos eran duros y pálidos, hundidos en un rostro que la vida había apretado con fuerza. Había acogido a Florence hacía 8 años, cuando la fiebre se llevó a sus padres y los acreedores se quedaron con la finca. Fue un acto de caridad que Agatha se aseguró de que Florence pagara cada día. «Una costura arruinada sería apropiada», observó Agatha, con una voz como hielo al resquebrajarse. «Hace juego con el resto de ti. Ayer invité a Lady Danbury a tomar el té, Florence. ¿Sabes lo que me preguntó?» Florence no detuvo su costura. «¿Si por fin habíamos conseguido atrapar a las ratas de la despensa?» Preguntó si te encontrabas mal. Te pasaste 20 minutos sentada mirando a la pared, y cuando su sobrino intentó conversar sobre el tiempo, le dijiste que la lluvia era simplemente agua y no requería debate filosófico. Agatha cerró el libro de contabilidad con un chasquido seco. «Ese muchacho tiene 2,000 al año. Es aburrido, sí, pero 2,000 al año cubren una multitud de simplezas. Lo espantaste. Intentaba explicarme cómo funcionaban las nubes, tía. Simplemente le informé de que ya conocía el concepto. Lo humillaste». Agatha se levantó, su bastón golpeando la alfombra raída. «Tienes 26 años, no tienes dote. Tu pelo es de un tono de castaño totalmente pasado de moda. Tu mandíbula es demasiado cuadrada y posees un temperamento masculino y obstinado. Eres una dependiente en mi casa, comiendo mi comida, quemando mi carbón». Florence mordió el hilo, cortándolo. Saboreó el cobre. «Soy consciente del saldo de mi libro de cuentas, tía». «¿Ah, sí?», se burló Agatha, apoyándose pesadamente en el bastón, cerniéndose sobre la silla de Florence. «Porque actúas como si tuvieras el lujo de elegir. Actúas como si esperar un matrimonio por amor fuera un privilegio para mujeres con los bolsillos vacíos. No lo es. Ningún caballero te querrá, Florence. No con esa boca, no con esa cara. Morirás solterona en una habitación fría, y no tendrás a nadie a quien culpar más que a tu propio orgullo». Las palabras no sorprendieron a Florence. Eran simplemente un eco del monólogo interno que recitaba en la oscuridad. Pero oírlas en voz alta en la gris luz del salón seguía sintiéndose como un golpe físico. No lloró. Llorar era para mujeres que tenían a alguien que las consolara. Florence simplemente dejó el vestido en la mesita, se levantó y se alisó las faldas. «Voy a revisar la valla del lindero», dijo. «Está a punto de diluviar», espetó Agatha. «Entonces me mojaré». Florence salió. No cogió paraguas. Agarró su pesada capa de lana del colgador junto a la puerta de la cocina, se calzó sus botas manchadas de barro y salió al viento cortante de la tarde de Gloucestershire. El cielo era del color del hierro amoratado. El frío fue un alivio. Adormeció el escozor en su pecho.
Caminó con zancadas largas y decididas hacia el borde de la propiedad. Oak Haven había sido una finca respetable, pero ahora era una casa en decadencia, rodeada de campos descuidados y madera podrida. La valla que bordeaba el camino llevaba semanas inclinada. Si se caía, las ovejas del vecino entrarían en su escaso huerto, y Agatha hablaría de ello hasta Navidad. Florence llegó a la valla justo cuando empezaban a caer las primeras gotas de lluvia. Eran pesadas y heladas. Encontró el travesaño roto. La madera estaba astillada, los clavos oxidados y doblados. Maldijo en voz baja, apretándose la capa, y se arrodilló en el barro para intentar encajar el travesaño de nuevo en el poste. Tenía las manos desnudas. No se le había ocurrido coger guantes. La madera áspera se clavó en sus palmas, pero agradeció la fricción. Era un problema tangible y solucionable. Empujó con el hombro contra la madera húmeda, gimiendo por el esfuerzo. No se movía. Dio un paso atrás, se limpió una mancha de barro húmedo de la frente con el dorso de la mano y pateó el poste de la valla con fuerza. Esa parece una estrategia bastante pobre para la carpintería. La voz venía del camino. Era profunda, resonante, y tenía un ligero rastro de acento aristocrático. El tipo de voz que normalmente pedía brandy en un club cálido, no una que se encontrara en un miserable camino de tierra bajo un aguacero. Florence se dio la vuelta. Un carruaje estaba detenido en el camino, medio inclinado en la zanja. Era un vehículo enorme e imponente, pintado de negro, con escudos en las puertas que estaban cubiertos de lodo. Una de las ruedas traseras estaba hundida en la arcilla de Gloucestershire. A pocos metros de distancia, observándola por encima de la valla rota, había un hombre. Victor odiaba el campo. También odiaba la ciudad, pero la ciudad tenía caminos pavimentados. Llevaba viajando desde el amanecer, huyendo de Londres y de las sofocantes maquinaciones matrimoniales de Lady Jersey. Ser el duque de Westmoreland conllevaba una fortuna asombrosa, una vasta influencia política y una diana en la espalda del tamaño de la Catedral de San Pablo. Tenía 30 años, era soltero y estaba completamente agotado de interpretar su propia existencia. Cada sonrisa que recibía, cada pañuelo caído era una maniobra táctica. Había decidido retirarse a la finca de su amigo Harrington para cazar pájaros y evitar el contacto humano durante un mes. En cambio, su cochero había tomado una curva demasiado rápido, el camino había cedido y ahora su carruaje, hecho a medida, estaba incrustado en una zanja. Había salido a la lluvia helada para evaluar los daños, totalmente preparado para lanzar una diatriba fulminante a su cochero. Pero antes de que pudiera abrir la boca, había oído un golpe sordo y una creativa sarta de improperios provenientes del otro lado del seto. Se había acercado y había encontrado a una mujer pateando una valla. No se parecía a ninguna mujer que Victor estuviera acostumbrado a ver. Estaba envuelta en una capa gris, informe y horrible. Su pelo, de un castaño oscuro y pesado, se escapaba de sus horquillas y se pegaba a sus mejillas mojadas. Tenía la cara manchada de barro. Carecía de la delicada fragilidad de porcelana tan apreciada en los salones de baile de los que acababa de escapar. Sus rasgos eran fuertes, una mandíbula afilada, una nariz recta y unos ojos oscuros que en ese momento lo miraban con una expresión de hostilidad pura y sin adulterar. ¿Se dirige a mí?, preguntó ella. Su voz era sorprendentemente firme, sin el tono entrecortado que las mujeres solían adoptar cuando se daban cuenta de quién era él. Claro que ella no tenía ni idea de quién era. «Soy la única otra persona aquí», señaló Víctor, apoyando sus manos enguantadas en el mango de su bastón. «A menos que converse frecuentemente con las ovejas. Las ovejas ofrecen mejores consejos», replicó ella. No hizo una reverencia. Ni siquiera ajustó su postura. Simplemente se mantuvo firme en el barro. Y no dicen lo obvio. Mi valla está rota. Su carruaje está atascado. Diría que ambos tenemos mejores cosas que hacer que criticar los métodos del otro. Víctor sintió una extraña sacudida de sorpresa. No era ofensa. Era genuina diversión. Hacía años que nadie le hablaba sin filtrar sus palabras con deferencia. «Justo», dijo él. Miró el travesaño astillado. «Le falta palanca para volver a encajarlo en la junta. La madera está hinchada por la humedad. Soy consciente de la física de la madera mojada», dijo ella secamente. «Estoy intentando forzarla.
¿Me permite? Víctor no esperó su respuesta. Saltó el bajo muro de piedra que bordeaba el camino. Sus costosas botas se hundieron inmediatamente en el lodo. Su ayuda de cámara iba a llorar. Se acercó a la valla. De cerca, se dio cuenta de que no era tan alta como parecía, solo que su postura era feroz. Olía a lluvia, a lana mojada y ligeramente a jabón de lavanda. Sujete el travesaño superior, le indicó. Ella lo miró, entrecerrando los ojos. Él se fijó en sus manos. Estaban rojas por el frío, con callos en los dedos. Manos de trabajadora, no las manos de una dama ociosa. No necesito su ayuda, dijo ella. A mi carruaje le falta un radio de la rueda. Y mi cochero está caminando 3 millas hasta el pueblo más cercano en busca de un herrero. No tengo más que tiempo, señora. Sujete el travesaño. Ella dudó, luego agarró la madera mojada. Víctor colocó sus manos, grandes, fuertes y cubiertas de fino cuero, junto a las de ella en el travesaño inferior. A la de 3, dijo. 1, 2, 3. Empujaron juntos. El peso y el ángulo combinados forzaron la madera hinchada a volver a la junta con un crujido nauseabundo. La valla aguantó. Florence dio un paso atrás, sin aliento, frotándose las manos en carne viva. Gracias, forzó las palabras. Sonó como si tuvieran un sabor agrio. De nada, dijo Víctor, volviéndose para mirarla de lleno. La lluvia caía con más fuerza ahora, empapando su abrigo. No supongo que viva cerca y tenga un fuego. Florence lo miró. Observó el corte de su abrigo, la calidad de su corbata, la forma arrogante y natural con la que se desenvolvía, incluso en una zanja embarrada. Era guapo de una manera severa y arquitectónica. Pómulos altos, pelo oscuro pegado a la frente y ojos de un gris pálido y penetrante. Apestaba a dinero. Pensó en la tía Ágata sentada en el salón helado, atesorando sus 3 trozos de carbón. Mi casa no es adecuada para recibir visitas, dijo Florence rotundamente. La ceja de Víctor se arqueó. Estoy de pie en un charco. Mis estándares son actualmente muy bajos. Y el deseo de mi tía de humillarme frente a extraños ricos es muy alto. No disfrutaría del té, señor. Y yo no disfrutaría de las consecuencias. Era directa. Brutalmente directa. Víctor la miró fijamente. Las mujeres simplemente no hablaban así. Ofuscaban, revoloteaban, ponían excusas sobre los sirvientes enfermos o el salón en redecoración. No miraban a un hombre a los ojos y admitían la pobreza y la hostilidad familiar. Es usted una mujer notablemente franca, dijo Víctor. Mentir requiere demasiado esfuerzo, y tengo muy poca energía de sobra. Florence se apretó la capa. El pueblo de Okehaven está a 2 millas por ese camino. Hay una posada, el jabalí y el silbato. Tiene fuego y una cerveza pasable. Le sugiero que espere allí a su hombre. Se dio la vuelta para irse. Espere, dijo Víctor. La palabra salió de su boca antes de que pudiera detenerla. Ella se detuvo, mirando hacia atrás por encima del hombro. La lluvia le estaba limpiando el barro de la mejilla, revelando una piel pálida y fría. Nunca supe su nombre, dijo él. No, dijo Florence en voz baja. No lo supo. Y con eso se alejó, desapareciendo entre las grises cortinas de lluvia, dejando al duque de Westmoreland de pie, con los tobillos hundidos en el barro, mirándola marchar. La finca de Lord Harrington era todo lo que Okehaven no era. Era un templo al exceso, resplandeciente de velas y fuegos rugientes. Cuando Víctor finalmente llegó, horas tarde, oliendo a lana húmeda y a caballo mojado, Harrington se había reído hasta atragantarse con su oporto. Westmoreland, pareces un ladrón de tumbas, había jadeado su amigo, conduciéndolo hacia la gran escalera. Báñate. Mi esposa tiene a medio condado viniendo a una cena esta noche. Eres el invitado de honor. Víctor se había bañado. Había permitido que su ayuda de cámara le quitara el campo de encima, vistiéndose con un impecable traje de noche, negro riguroso y blanco prístino. Descendió al comedor, luciendo exactamente como se esperaba que luciera el duque de Westmoreland, frío, poderoso y completamente inalcanzable. La cena fue una agonía. Se sentó a la cabecera de la mesa junto a Lady Harrington, rodeado de la nobleza local,
Todos intentaban desesperadamente impresionarlo. Las mujeres sonreían con afectación. Los hombres presumían de sus sabuesos. Víctor comió su faisán asado y dio respuestas evasivas, con la mente en otra parte. Seguía viendo a la mujer en el barro. El deseo de mi tía de humillarme frente a extraños ricos es muy alto. ¿Quién era ella? La cruda honestidad de su encuentro lo había desconcertado. En su mundo, todos querían algo de él. Esa mujer lo había mirado. Había visto exactamente lo que era y había decidido que no quería tener absolutamente nada que ver con él. Había elegido la lluvia helada antes que su compañía. ¿Su gracia? Victor parpadeó, volviendo su atención a la mesa. Lady Harrington lo miraba con una sonrisa expectante. Perdóneme, Lady Harrington, el viaje fue agotador. ¿Qué decía? Solo preguntaba si encontraba atractivo el paisaje local, canturreó ella. Aunque me temo que los caminos son espantosos. Oímos que su carruaje sufrió un percance cerca de la antigua propiedad de los Penrose. Victor se quedó quieto. ¿La propiedad de los Penrose? Sí, justo al sur de nuestra finca. Una situación trágica en realidad. Lady Harrington bajó la voz, inclinándose con la postura ansiosa de una chismosa experimentada. El viejo señor Penrose lo perdió todo en una especulación minera. Murió de apoplejía. Su esposa lo siguió poco después. La casa es una ruina. Solo la cuñada vive allí ahora. Una mujer horrible llamada Agatha Hawley. Y la sobrina. ¿La sobrina? Repitió Víctor, su voz peligrosamente baja. Sí, Florence. Un caso trágico. Lady Harrington suspiró, aunque sus ojos brillaban. Sin un céntimo, por supuesto, y bastante quedada para casarse. Debe de tener ya 26 años. Entre nosotros, su gracia es completamente incasable. Un temperamento espantoso. Insultó al sobrino de Lord Danbury ayer mismo. Lo mandó a paseo. Su tía está desesperada. Víctor bajó la vista a su copa de vino de cristal. Vio el reflejo de la luz de las velas en el líquido rojo oscuro. Mentir requiere demasiado esfuerzo. Levantó la vista. Sus pálidos ojos grises se fijaron en Lady Harrington con una intensidad que hizo que la mujer mayor se estremeciera ligeramente. ¿Es así?, dijo Víctor suavemente. Qué desafortunado para ella. No escuchó ni una sola palabra más durante el resto de la velada. A 10 millas de distancia, Florence estaba sentada en la oscuridad. Los 3 trozos de carbón se habían convertido en cenizas hacía horas. Estaba en su dormitorio, envuelta en 2 finas mantas, escuchando el viento hacer sonar los cristales sueltos de la ventana. Había regresado de la valla empapada hasta los huesos. La tía Agatha la estaba esperando. El carruaje en el camino no había pasado desapercibido para los pocos sirvientes que aún empleaban. El chisme había llegado a la cocina antes de que Florence hubiera logrado quitarse las botas mojadas. Agatha se había enterado de que el escudo del carruaje pertenecía al duque de Westmoreland. La explosión había sido espectacular. «¿Hablaste con él?», había chillado Agatha, con el rostro amoratado de ira. «¿Te quedaste en el barro, pareciendo una mendiga, y hablaste con el duque de Westmoreland? Niña insolente y estúpida. Podrías haberlo invitado a entrar. Podrías haberle ofrecido refugio. Le ofrecí indicaciones para llegar a una taberna», había respondido Florence con cansancio. «No tenemos fuego, tía. ¿Qué refugio íbamos a ofrecer? ¿Nuestro salón lleno de corrientes de aire? Nos has arruinado. Si se corre la voz de que tratamos a un duque como a un viajero común». Agatha había levantado la mano, sus dedos temblorosos, señalando el rostro de Florence. «Eres veneno, Florence. Arruinas todo lo que tocas con tu orgullo. Te lo dije esta mañana, ningún caballero te querrá jamás. Y acabas de demostrárselo al noble de más alto rango del condado». Florence se apretó las mantas alrededor de los hombros, temblando violentamente. Le dolían los huesos por la humedad, pero el dolor en su pecho era peor. Había sabido quién era él. No había reconocido el escudo, pero sí el aire de autoridad, la suposición inherente de que el mundo se rendiría ante él. Lo había enviado lejos porque Agatha tenía razón. Si Victor Cavendish hubiera entrado en Okehaven, habría visto la podredumbre, habría visto la pobreza, la desesperación, el patético aferrarse a una nobleza desvanecida, y habría mirado a Florence
no con el respeto divertido que había mostrado en la valla, sino con lástima. Florence podía sobrevivir a la crueldad. La había sobrevivido durante 8 años, pero no podía sobrevivir a la lástima. Cerró los ojos, intentando forzar el sueño. Pero, cada vez que se quedaba dormida, sentía la madera áspera y fría de la valla bajo sus manos, y veía el gris sorprendente y penetrante de los ojos del extraño. Tenía 26 años. Era pobre, estaba sola, y por primera vez en su vida, sentada en la oscuridad helada, Florence Penrose lloró. La mañana en la finca de los Harrington era una sinfonía de riqueza, zapatillas suaves sobre alfombras gruesas, campanas de plata levantadas para revelar huevos escalfados y melocotones de invernadero. El olor a café caro tostándose sobre un fuego de leña. Víctor estaba sentado en el comedor del desayuno, con un periódico completamente ignorado en sus manos, mirando por los enormes ventanales. La lluvia había cesado, dejando el campo de Gloucestershire con un aspecto magullado y deslavado. «Estás inusualmente callado, Westmoreland», observó Harrington, cargando su plato con tostadas muy untadas de mantequilla. «¿Todavía lamentando la rueda del carruaje?» «Pensando en la geografía local», murmuró Víctor. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro embarrado y desafiante de Florence Penrose. Las mujeres en el mundo de Víctor eran flores cultivadas, criadas en invernaderos, protegidas del viento. Florence era una raíz arrancada de la tierra, sucia y aferrada obstinadamente a la vida. No podía dejar de preguntarse qué se necesitaba para doblegar a una mujer hasta ese nivel de honestidad cruda y mordaz. A las 10 en punto, ya no podía soportar el tintineo de la plata y el olor a azúcar caliente. Ordenó que le ensillaran un caballo. No llevó a un mozo de cuadra. Cabalgó solo, siguiendo la ruta que su carruaje arruinado había tomado el día anterior. El camino estaba profundamente lleno de surcos, el barro medio congelado por el frío de la mañana. Oakhaven apareció sobre una colina, y Víctor sintió una opresión incómoda en el pecho. Desde la distancia, tenía la forma de una gran mansión. De cerca, era un esqueleto. La piedra estaba negra por la humedad y la hiedra. El tejado se hundía en el medio como una columna vertebral rota. Los jardines eran una maraña de zarzas muertas y malas hierbas podridas. Desmontó, ató su caballo a una anilla de hierro oxidada junto a los escalones de la entrada y usó la pesada aldaba de latón. Resonó huecamente en el interior. Pasaron los minutos. Finalmente, la puerta se abrió. Una joven doncella estaba allí, con el delantal manchado de hollín. Sus ojos se abrieron como platos al ver las botas pulidas de Víctor, su impecable chaqueta de montar y la fría autoridad en sus pálidos ojos grises. «Soy el duque de Westmoreland», dijo Víctor, con voz plana. «Estoy aquí para visitar a la señorita Penrose y a su tía». La doncella soltó un chillido, retrocedió y prácticamente huyó por el pasillo. Víctor entró. El vestíbulo olía a cera para suelos y a desesperación. El frío en la casa era profundo, peor que el aire invernal de fuera, porque se sentía atrapado, estancado. Una puerta al final del pasillo se abrió de golpe. Unos pasos se apresuraron hacia él, acompañados por el golpeteo frenético de un bastón. Agatha Hawley dobló la esquina. Era una mujer delgada y angulosa que llevaba un vestido que había estado de moda una década atrás. En el momento en que lo vio, su rostro se contorsionó en una expresión de terror servil y deleite codicioso. Era una mirada que Víctor había visto en políticos y jugadores endeudados, y la despreció al instante. Su gracia. Agatha hizo una reverencia profunda y temblorosa. Nos sentimos honrados más allá de las palabras. Si lo hubiera sabido, la casa está... Por favor, entre en el salón. Es el mayor de los honores. Víctor ofreció un rígido asentimiento. «Señora Hawley, supongo. Perdone la intrusión. Mi carruaje sufrió un accidente en su lindero ayer. Su sobrina me fue de alguna ayuda. Vine a expresar formalmente mi gratitud». La sonrisa de Agatha se congeló. Sus ojos se movieron nerviosamente. «¿Florence? ¿Ayuda?» «Su gracia, estoy mortificada. Es una chica tosca y torpe. No tenía por qué hablar con usted. La encontré bastante capaz», dijo Víctor fríamente,
siguiendo a Agatha al salón. La habitación era exactamente como Florence la había descrito, llena de corrientes de aire, destartalada. Un único y patético fuego ardía en la chimenea, sin emitir calor alguno. «Por favor, siéntese», revoloteó Agatha, señalando un sillón de terciopelo desvaído. «Enviaré a por té, y haré que traigan a Florence para que se disculpe por cualquier insolencia que seguramente le mostró». «Eso no será necesario», comenzó Víctor, pero Agatha ya estaba gritando a la doncella en el pasillo. Se quedó de pie junto a la chimenea fría, con las manos entrelazadas a la espalda, esperando. 10 minutos después, la puerta se abrió con un clic. Florence entró en la habitación. Llevaba un vestido de día azul desvaído que estaba remendado en los codos. Su pelo oscuro estaba recogido en un moño severo, estirando la piel de sus afilados pómulos. Parecía pálida, cansada y profundamente reservada. Cuando lo vio de pie allí, un músculo en su mandíbula saltó. Sus ojos pasaron de Víctor a Agatha, calculando el nivel exacto del desastre que se estaba desarrollando. «Florence», siseó Agatha, su voz goteando un veneno enmascarado de cortesía. «Su gracia ha venido a aceptar tu disculpa». Florence se quedó perfectamente quieta. Miró a Víctor. Él vio el rubor de la humillación subir por su cuello, manchando su pálida piel. Ella sabía exactamente por qué estaba allí. No estaba allí por una disculpa. Estaba allí para inspeccionar la ruina. «No sabía que debía una», dijo Florence. Su voz era baja, despojada del fuego que había mostrado bajo la lluvia. Era la voz de una prisionera. «Dejaste a un duque de pie en el barro», espetó Agatha. «Discúlpate ahora mismo». Víctor dio un paso adelante. «Señora Hawley, por favor. La señorita Penrose no me debe ninguna disculpa. De hecho, yo le debo una a ella. Vine a preguntar por sus manos. La madera de esa valla era áspera». Agatha parpadeó, completamente descolocada. «¿Sus manos?» «Sí». Víctor no miró a la mujer mayor. Mantuvo sus ojos fijos en Florence. «Temo que la madera astillada pudiera haberle causado alguna herida». Florence sostuvo su mirada. No había gratitud en sus ojos oscuros, solo un resentimiento amargo y agudo. Él estaba jugando un juego de caballeros, y ella era el peón. «Mis manos están perfectamente bien, su gracia», dijo, juntándolas con fuerza frente a ella. «Es amable de su parte preguntar, y completamente innecesario». «Yo decido lo que es necesario», respondió Víctor en voz baja. «Ya veo». Florence hizo una inclinación de cabeza superficial y burlona. «Entonces le agradezco que cumpla con su noble obligación. Si me disculpa, la cocina requiere mi atención. Andamos cortos de personal. Te quedarás aquí mismo», ordenó Agatha, con el rostro enrojecido de ira. «Su gracia es nuestro invitado». «Su gracia es un turista», dijo Florence rotundamente. Las palabras cayeron en la habitación como piedras pesadas. Agatha jadeó. Víctor se quedó completamente quieto. Florence miró a Víctor directamente a los ojos, despojándolo de la fachada educada. Quería verlo, ¿verdad? La casa, la pobreza. Quería ver si decía la verdad sobre el fuego. Pues aquí está, su gracia. El tejado tiene goteras, el carbón está racionado y estamos completamente arruinados. Espero que la realidad esté a la altura del entretenimiento que buscaba. El silencio se tragó la habitación, denso y sofocante. Agatha parecía que podría desmayarse. Su mano agarraba el bastón con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos como el hueso. «Ve a tu habitación», susurró, su voz temblando con una ira tan absoluta que rozaba la locura. «Fuera de mi vista». Florence no se inmutó. Le dirigió a Víctor una última y prolongada mirada. Una mirada que le decía que había cruzado una línea que ni siquiera sabía que existía, y salió de la habitación, con la espalda completamente recta. Víctor observó la puerta vacía. Una sensación fría lo invadió. Había pensado que estaba siendo caballeroso. Había pensado que estaba mostrando interés. Pero ella tenía razón. Había entrado en su jaula solo para mirar los barrotes. «Su gracia, estoy muerta de vergüenza», balbuceó Agatha, atrayendo su atención de nuevo. Estaba temblando. «Es inestable. Su mente, la pobreza ha quebrado su juicio. Por favor, debe creerme. Así no es como funciona Okehaven. Somos una familia respetable». Víctor miró a la mujer mayor. Vio la crueldad grabada en las líneas de su rostro.
Vio la forma en que miraba a su sobrina, no como familia, sino como una carga, un chivo expiatorio. «Señora Hawley», dijo Víctor, su voz bajando a un registro grave y peligroso. El acento aristocrático desapareció, reemplazado por el tono que hacía sudar a los políticos. «Le sugiero que elija sus próximas palabras con extremo cuidado». Ágata parpadeó, retrocediendo. «¿Su gracia?» Habla de respetabilidad mientras deja que su sobrina repare una valla bajo un aguacero sin guantes. Habla de vergüenza mientras la humilla frente a un extraño. La señorita Penrose es la única persona en esta casa que posee una pizca de dignidad. No esperó a que respondiera. Giró sobre sus talones y salió del salón, sus pesadas botas resonando en el suelo desnudo del pasillo. Quería encontrar a Florence. Quería explicarle. ¿Explicarle qué? ¿Que la encontraba fascinante? ¿Que su miseria había curado de alguna manera su aburrimiento? No. Eso solo confirmaría su acusación. Salió por la puerta principal, desató su caballo y montó. El viaje de regreso a la finca de Harrington Hall fue un borrón de viento frío y amargo autorreproche. Era un duque. Poseía el poder de cambiar vidas con un movimiento de muñeca. Pero Florence Penrose no quería su dinero, y ciertamente no quería su lástima. Por primera vez en su vida adulta, Victor Cavendish no tenía ni idea de qué hacer. De vuelta en Okehaven, la tormenta finalmente había estallado. Florence estaba sentada en el borde de su estrecha cama, escuchando los gritos de Ágata resonar por la escalera. La mujer mayor estaba arrasando el piso de abajo, lanzando libros, volcando sillas. Finalmente, los pasos subieron las escaleras. La puerta de la habitación de Florence se abrió de golpe, golpeando la pared con un crujido. Agatha estaba en el umbral, respirando con dificultad, su rostro una máscara de puro odio. «Se acabó», siseó Agatha, su voz vibrando. «Te he alojado, te he alimentado, he tolerado tu existencia miserable e ingrata durante 8 años, esperando contra toda esperanza que algún tonto ciego y desesperado te quitara de mis manos». Florence no levantó la vista. Mantuvo los ojos en el dobladillo deshilachado de su colcha. «Siento que la inversión haya dado malos resultados, tía. No te atrevas a burlarte de mí». Agatha entró en la habitación, levantando su bastón. Por un segundo, Florence pensó que iba a golpearla. No lo hizo. Golpeó el bastón contra el suelo. «Insultaste al duque de Westmoreland. Lo llamaste turista. Se fue de la casa furioso. ¿Entiendes lo que has hecho? Hablará con Lord Harrington. Nos excluirán de la poca sociedad que nos queda. El carnicero nos cortará el crédito». «El carnicero nos cortó el crédito hace 2 semanas, tía», señaló Florence, su voz desprovista de emoción. «Y el duque se olvidará de que existimos para mañana por la mañana. No correré ese riesgo». Agatha se inclinó, sus pálidos ojos muy abiertos y febriles. «Te vas». Florence finalmente levantó la vista. Un escalofrío de miedo genuino le recorrió la espalda. «¿Irme? Mi prima, la señora Higgins, me escribió hace un mes. Vive en York. Está postrada en cama, ciega y necesita una acompañante para vaciar su orinal y leerle. Tiré la carta al fuego porque no sometería ni a un perro a la casa de esa mujer». Agatha sonrió, un estiramiento de labios fino y cruel. «Pero guardé la dirección. Harás tu baúl. Hay una diligencia de correo que pasa por el pueblo a medianoche. Estarás en ella». «¿York?» Florence se levantó. El miedo se extendía ahora, convirtiendo la sangre de sus venas en hielo. York estaba a cientos de millas de distancia. Un billete de ida a la servidumbre en casa de una extraña. Era una sentencia de muerte para su espíritu. «No puedes echarme en mitad de la noche. Mírame», Agatha escupió. «Tienes hasta las 11 para empaquetar tus miserables harapos. El hijo del jardinero llevará tu baúl a la posada en la carretilla. Si no estás fuera de esta casa a medianoche, haré que el alguacil te saque por allanamiento. Ya no eres mi sobrina, no eres nada». Agatha se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta tras de sí. El cerrojo hizo clic. Florence se quedó en el centro de la habitación helada. El silencio volvió a inundarlo todo, zumbando en sus oídos. Se acercó al pequeño espejo agrietado que descansaba en su lavabo. Miró su reflejo, miró la mandíbula cuadrada que Agatha odiaba, el pelo oscuro, los ojos cansados.
Ningún caballero te querrá. Agatha finalmente había ganado. Las matemáticas habían llegado a cero. A Florence no le quedaba nada que calcular. Mecánicamente, completamente entumecida, se dirigió a su pequeño armario y sacó su maltrecho baúl de cuero. El reloj de la biblioteca de Lord Harrington dio las 11. Victor estaba sentado en un profundo sillón de cuero junto al fuego, con una copa de brandy intacta en la mano. La casa estaba en silencio. Los otros invitados se habían retirado, pero la mente de Victor estaba acelerada. Seguía repasando la escena en el salón de Okehaven. Lo había manejado terriblemente. Había irrumpido como una fuerza invasora, completamente ciego al frágil ecosistema de abuso y supervivencia en el que ella vivía. Al confrontar a su tía, no había protegido a Florence. La había abandonado a las consecuencias. Un golpe seco en la puerta de la biblioteca rompió el silencio. Victor frunció el ceño. «Adelante». La puerta se abrió para revelar al mayordomo principal de Harrington, con aspecto profundamente arrepentido y ligeramente desarreglado, como si se hubiera vestido a toda prisa. «Perdone la intrusión, su gracia. Hay un joven en la puerta de la cocina. Trabaja como jardinero en la finca de Okehaven. Caminó las 3 millas en la oscuridad. Insiste en que debe hablar con usted. Intenté despacharlo, pero es ferozmente persistente». Victor dejó la copa de brandy con un golpe seco. «Tráigalo. Aquí, su gracia». «¿En la biblioteca? Ahora. Hombre, hágalo». Un momento después, un niño de no más de 12 años fue empujado a la habitación. Estaba temblando, cubierto de barro hasta las rodillas, agarrando una gorra de lana raída en sus manos. Parecía aterrorizado. «¿Preguntaste por mí?», dijo Victor, manteniendo la voz suave. El niño tragó saliva. «¿Es usted el duque? ¿El que arregló la valla con la señorita Florence?» «Soy yo. Es por la señorita Florence, señor». La voz del niño se quebró. La vieja bruja, quiero decir, la señora Hawley, se volvió completamente loca después de que usted se fuera. Gritando y tirando cosas, encerró a la señorita Florence en su habitación. Y ahora... El niño se limpió la nariz con la manga. Ahora la está echando. Victor se levantó. Su pecho se oprimió. ¿A dónde? «A York, señor, para ser sirvienta de una pariente horrible. La diligencia de correo pasa por el pueblo a medianoche. La señora Hawley me hizo cargar el baúl de la señorita Florence en la carretilla. Se supone que debo llevarlo al jabalí y el silbato, pero la señorita Florence, ella siempre ha sido buena conmigo. Me da pan a escondidas cuando la cocinera no mira. No sabía qué hacer. Oí a la doncella de la cocina decir que usted le dio un rapapolvo a la vieja, así que corrí hasta aquí». Victor miró el reloj. Eran las 11:15. York, una vida de miseria servil. Un borrado lento y aplastante de la mujer orgullosa y feroz que había conocido bajo la lluvia. Y era su culpa. Su arrogante y descuidada intrusión había activado la trampilla final bajo sus pies. «¿Dónde está ella ahora?», preguntó Victor, su voz afilada como hielo al quebrarse. «Caminando hacia el pueblo, señor. Sola en la oscuridad. La diligencia para a medianoche». Victor no dijo una palabra más. Pasó de largo al niño, al mayordomo desconcertado, y salió directamente por las puertas principales de la finca. No esperó a un mozo de cuadra. No se molestó en coger un abrigo. Corrió a los establos, le echó una silla de montar a su enorme caballo negro él mismo, apretó la cincha y se subió. El caballo protestó por el trato brusco, bailando de lado, pero Victor clavó los talones. Salieron disparados del patio de los establos, los cascos del caballo removiendo la grava. Victor se dirigió hacia el pueblo de Okehaven, el aire frío de la noche mordiéndole el pecho a través de su fina camisa de lino. La luna estaba oculta tras un espeso banco de nubes. El camino era una traicionera cinta de barro negro y profundos surcos. Un jinete sensato lo habría tomado a un trote lento. Victor empujó al caballo a un galope desenfrenado y temerario. El viento rugía en sus oídos. Los árboles pasaban como fantasmas. El caballo resbaló 2 veces, tropezando en la arcilla profunda, pero Victor lo mantuvo en pie con pura fuerza de voluntad, impulsándolo hacia adelante. «Ningún caballero te querrá». Las palabras que Lady Harrington había chismorreado en la cena resonaban en su mente. Sin un céntimo, incasable,
un temperamento espantoso. Eran todos unos necios, todos y cada uno de ellos. No podían ver el fuego por el humo. Florence poseía más coraje, más integridad cruda y sin barniz en sus botas embarradas que todos los aristócratas relucientes de Londres juntos. No era un caso de caridad, no era una novedad, era una igual, y estaba a punto de desaparecer en la oscuridad porque él no había sabido cómo decírselo. Las luces del pueblo finalmente aparecieron en la distancia, unos pocos cuadrados amarillos tenues contra la negrura. Víctor instó al caballo sudoroso y enjabonado a ir más rápido, saltando un bajo muro de piedra para cortar a través de un pasto helado, arañando preciosos minutos al viaje. Llegó a la calle principal del pueblo justo cuando las enormes y pesadas ruedas de la diligencia real se detenían frente al jabalí y el silbato. El conductor ya estaba gritando al posadero. A través de la penumbra, iluminada por los faroles oscilantes de la posada, Víctor la vio. Florence estaba de pie al lado del camino. Llevaba la misma capa gris informe, sosteniendo un pequeño maletín maltrecho. Su rostro estaba completamente oculto en las sombras de su capucha. Parecía diminuta contra la enorme mole de la diligencia. Parecía derrotada. Víctor tiró con fuerza de las riendas. El enorme caballo negro se encabritó, sus cascos cerrados sacando chispas de los adoquines, soltando un relincho penetrante que rompió la quietud del pueblo. Florence se giró. El conductor de la diligencia maldijo. El posadero se congeló. Víctor no se molestó en buscar el estribo. Saltó del caballo antes de que se hubiera asentado por completo, sus botas golpeando el suelo con un ruido sordo. Lanzó las riendas hacia el atónito posadero y caminó directamente hacia la diligencia, directamente hacia ella. El conductor de la diligencia real era un hombre que respetaba un horario más que a Dios. Se inclinó sobre el pescante, con el rostro rojo por el viento cortante, y fulminó con la mirada al hombre que acababa de casi causar un accidente en medio de una calle embarrada del pueblo. ¡Usted!, bramó el conductor, su voz cortando los resoplidos del caballo negro enjabonado. «Mueva a esa bestia. Tenemos 5 minutos para hacer el cambio, y ya vamos con retraso desde Gloucester». Víctor lo ignoró. Ni siquiera levantó la vista hacia el pescante. Sus ojos estaban completamente fijos en la mujer de pie sobre los adoquines. Florence no se había movido. La capucha de su capa ocultaba la expresión de su rostro, pero Víctor podía ver la tensión rígida en sus hombros. Agarraba el asa de su maltrecho maletín de cuero con tanta fuerza que sus nudillos brillaban blancos a la tenue luz de los faroles del jabalí y el silbato. Caminó hacia ella. El barro helado succionaba sus costosas botas. El viento azotaba su fina camisa de lino contra su pecho, robándole el calor de la piel en segundos, pero no sentía el frío. «Señorita Penrose», dijo Víctor. Su voz no era la orden atronadora de un duque. Era baja, con los bordes rasgados, despojada de toda su armadura pulida. Florence finalmente inclinó la cabeza. Su rostro estaba pálido, sus ojos oscuros muy abiertos y recelosos. «¿Qué está haciendo aquí? Suba a la diligencia, señorita», gritó de nuevo el conductor, haciendo restallar su látigo contra el estribo, para dar énfasis. «No voy a esperar por una pelea de amantes. O tiene billete o no lo tiene». Víctor no rompió el contacto visual con Florence. Metió la mano en el bolsillo de sus calzones, sacó un pesado soberano de oro y lo lanzó a ciegas por encima de su hombro. La moneda aterrizó con un fuerte tintineo en el techo de la diligencia. «La dama no viaja a York», dijo Víctor, lo suficientemente alto para que el conductor lo oyera. «Deje su baúl con el posadero. Continúe». El conductor miró la moneda de oro, miró al enorme caballo negro y luego miró el corte de los pantalones de Víctor. Era un hombre trabajador, pero reconocía el poder cuando se plantaba en la calle y le arrojaba oro a los pies. Se quitó el sombrero, gritó a los mozos de cuadra que bajaran el baúl y chasqueó las riendas. La pesada diligencia se tambaleó hacia adelante, sus ruedas con llantas de hierro rechinando contra las piedras, saliendo del pueblo y llevándose consigo la sentencia de exilio de Florence. Florence observó cómo la diligencia desaparecía en la oscuridad. Luego se volvió para mirar a Víctor. No había alivio en sus ojos, solo había una furia profunda y latente. «¿Quién le dio el derecho?», exigió,
su voz temblando ligeramente, delatando el agotamiento bajo su ira. ¿Quién le dio el derecho de decidir a dónde voy? ¿De lanzar su dinero a mi vida como si fuera un juego que pudiera amañar? No era un juego. Víctor dio un paso más cerca. El viento volvió a morderlo, y no pudo reprimir un violento escalofrío. Fue un error. Mi error. Entré en casa de su tía sin pensar en las consecuencias que tendría para usted. Subestimé su crueldad. Usted subestimó mi realidad, replicó Florence, negándose a retroceder. Se mantuvo firme, una isla en el barro. Le dije lo que pasaría. Le dije que no podía permitirme las consecuencias de su curiosidad, y usted se abrió paso de todos modos, solo para demostrar que podía. Y ahora mi tía me ha echado, y usted ha despedido mi único medio de refugio. York no era un refugio, era una prisión. Era un techo, gritó Florence. El repentino volumen de su voz resonó en las paredes de piedra de la posada. Algunos clientes se asomaron por las ventanas emplomadas, pero a ella no le importó. Era un techo, y era comida, y era todo lo que me quedaba. No tiene derecho a venir aquí en su caballo blanco y jugar al Salvador cuando es usted quien prendió el fuego. Entonces déjeme apagarlo. Víctor cerró la distancia que quedaba entre ellos. Se detuvo a menos de un pie de ella. De cerca, Florence pudo ver el costo físico que el viaje le había pasado. Su pecho subía y bajaba. Su pelo estaba pegado a la frente por el sudor y la humedad. No llevaba más que calzones de noche, botas altas y una fina camisa blanca que no ofrecía ninguna protección contra el brutal invierno de Gloucestershire. Sus labios tenían un tinte azulado. Se estaba muriendo de frío en medio de la calle. Florence lo miró fijamente. La aritmética cínica en su cabeza se detuvo en seco. Hombres como el duque de Westmoreland no cabalgaban sin abrigo. No arruinaban su ropa. No temblaban. No lleva abrigo, dijo, la ira drenándose de repente, reemplazada por una discordante sensación de irrealidad. Tenía prisa, respondió Víctor entre dientes castañeteantes. Es usted un idiota, susurró ella. Sin duda. Él la miró, sus pálidos ojos grises intensos e inquebrantables. Pero soy un idiota que le está pidiendo que entre para resguardarse del frío. Por favor, Florence, deme 10 minutos para explicarme. Si después de eso todavía quiere irse, contrataré un carruaje privado y la enviaré a York yo mismo. Lo juro. Florence miró sus labios azules. Miró sus manos, que estaban cerradas en puños para detener el temblor. Le estaba ofreciendo una opción real y tangible, despojada de la autoridad autoritaria con la que había nacido. Dejó escapar un largo y entrecortado suspiro. La pluma blanca de su aliento quedó atrapada en la luz del farol. 10 minutos, dijo, y pida una tetera de té. Si muere de hipotermia en la calle, mi tía encontrará la manera de culparme por ello. El salón privado del jabalí y el silbato olía ligeramente a tabaco viejo y cerveza derramada, pero el fuego que rugía en la enorme chimenea de piedra era glorioso. El posadero había echado un vistazo a Víctor, había reconocido el aura aterradora de un noble congelado e inmediatamente había despejado la habitación trasera. Había traído una pesada manta de lana, una tetera humeante de té negro y una botella de su mejor brandy antes de huir y cerrar la puerta con fuerza. Víctor se paró agresivamente cerca del fuego, con la manta de lana envuelta firmemente alrededor de sus hombros sobre su camisa mojada. El temblor violento comenzaba a disminuir, reemplazado por un profundo y doloroso agotamiento. Florence se sentó en una silla de madera de respaldo alto al otro lado del hogar. Se había echado la capucha hacia atrás, pero no se había quitado la capa. Se sentó con la espalda perfectamente recta, sus manos envueltas alrededor de una gruesa taza de cerámica con té, dejando que el calor se filtrara en sus palmas callosas. El silencio se extendió entre ellos, pesado y crepitante con el calor del fuego. «Le escucho», dijo finalmente Florence, tomando un sorbo del té hirviendo. Víctor se apartó de las llamas para mirarla. No se molestó con una presentación pulida. Había aprendido la lección sobre esconderse detrás de los modales con esta mujer. «Odio mi vida», dijo Víctor rotundamente. Florence hizo una pausa, con la taza a medio camino de sus labios. Levantó una ceja. «Perdóneme si mi corazón no sangra por el duque de Westmoreland.
Imagino que la carga de una inmensa riqueza y una total libertad social es aplastante. Es sofocante, corrigió Víctor, ignorando su sarcasmo. Cada interacción que tengo es una transacción. Cada palabra que se me dirige está calculada para obtener el máximo rendimiento. Las mujeres con las que se espera que corteje están criadas para ser agradables, silenciosas y completamente desprovistas de pensamiento independiente. No me quieren a mí. Quieren el título, las fincas y el acceso al rey. He pasado los últimos 10 años rodeado de un mar de mentirosos sonrientes. Florence dejó su taza en la pequeña mesa a su lado. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Yo no estoy en su mar. Me estoy ahogando en un océano completamente diferente. Porque usted no me mintió. Víctor se quitó la manta de los hombros. Ya no le importaba el frío. Se acercó y se sentó en la silla frente a ella, inclinándose hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Ayer, en el barro, me miró y me dijo exactamente lo que pensaba de mí. Hoy, en su salón, me miró a los ojos y despojó cada ficción educada que su tía intentó construir. Es usted la criatura más aterradoramente honesta que he conocido. La honestidad no es una virtud, su gracia. Es un subproducto de no tener nada que perder. No me importa de qué sea un subproducto. Me importa que sea real. Víctor sostuvo su mirada. La luz parpadeante del fuego proyectaba sombras afiladas en sus pómulos. Vi la forma en que sobrevive. Vi la inteligencia en ello y la pura y brutal determinación. Usted no pertenece a York, vaciando orinales para un fantasma. Pertenece a la cabecera de una mesa, aterrorizando a políticos y gestionando una finca que realmente requiere agallas. El corazón de Florence dio un golpe extraño e incómodo contra sus costillas. Se aferró a los reposabrazos de madera de su silla. Era una mujer cínica, sabía cómo funcionaba el mundo. Pero la cruda intensidad en sus ojos era desorientadora. ¿Qué está diciendo?, preguntó, su voz peligrosamente baja. Le estoy pidiendo que se case conmigo. Las palabras cayeron en la pequeña y cálida habitación como un yunque. Florence lo miró fijamente. Esperó el chiste. Esperó la sonrisa cruel, la revelación de la broma. Pero el rostro de Víctor permaneció completamente serio, completamente abierto. «Está loco», suspiró Florence. «El frío le ha congelado el juicio. Estoy completamente lúcido. Tengo 26 años», dijo, su voz elevándose, el pánico y la ira luchando en su pecho. «No tengo dote. Mi familia está arruinada. Todos los caballeros del condado me consideran completamente incasable. Menos mal que no soy un caballero», respondió Víctor suavemente. «Soy un duque. No respondo ante nadie. Basta». Florence se levantó, alejándose del fuego hacia las sombras de la habitación. Se sentía como un animal atrapado en una trampa que de repente se abría, sin saber si la puerta abierta era solo un tipo diferente de cepo. Usted no quiere una esposa, quiere una rebelión, quiere escandalizar a su educada sociedad arrastrando a una solterona sin un céntimo y manchada de barro a sus salones y verlos jadear. No seré su accesorio. ¿Cree que me importa lo suficiente la sociedad como para montar un espectáculo para ellos? Víctor se levantó y cruzó la habitación, deteniendo su paseo al interponerse directamente en su camino. «Florence, mírame». Ella levantó la vista. Su rostro estaba a centímetros del de él. «No quiero un accesorio. Quiero una compañera», dijo Víctor, su voz bajando a un susurro grave y áspero. «Quiero una mujer que me diga cuándo estoy siendo un tonto arrogante. Quiero una mujer que sepa lo que cuesta sobrevivir, que no se romperá la primera vez que sople el viento frío. La quiero a usted». Florence buscó en sus ojos, buscó la lástima, buscó la caridad. No encontró ninguna de las dos, solo encontró una desesperada y dolorosa necesidad de algo genuino, de una conexión que no estuviera construida sobre un libro de contabilidad. «No soy dócil», le advirtió, su voz temblando ligeramente. «No sonreiré cuando esté enfadada. No estaré de acuerdo con usted solo porque usted tiene el dinero. Si alguna vez empieza a estar de acuerdo conmigo solo por mi dinero, me divorciaré de usted», dijo Víctor, una sonrisa leve y genuina, finalmente apareciendo en su rostro. Florence dejó escapar un suspiro que sonó mitad risa,
mitad sollozo. Lo absurdo de todo la abrumó. Estaba en el salón de una posada destartalada a medianoche, recibiendo una propuesta de matrimonio de un duque con una camisa mojada. La aritmética de su vida siempre había sido simple. 0 activos, 0 perspectivas. Pero al mirar a Victor Cavendish, se dio cuenta de que las matemáticas acababan de cambiar por completo. «Quiero mi propia asignación», dijo Florence, levantando la barbilla, sus ojos oscuros brillando con el viejo fuego. «No le rogaré por dinero para alfileres». La sonrisa de Victor se ensanchó hasta convertirse en algo peligrosamente atractivo. «Hecho. Y quiero el control absoluto sobre los jardines de la finca. Todos ellos. Son suyos». Y Florence dudó, con la garganta repentinamente apretada. «Quiero no volver a tener frío nunca más». Victor extendió la mano. No pidió permiso. Simplemente tomó sus manos frías y callosas entre las suyas, grandes y cálidas. Su agarre era firme, tranquilizador e increíblemente seguro. «Tiene mi palabra, Florence», dijo en voz baja. «Nunca volverá a tener frío». La luz de la mañana en Gloucester siempre se muestra pálida e implacable. Pero mientras el pesado carruaje negro con el escudo de Westmoreland subía por el largo y lleno de surcos camino de Okehaven, el sol finalmente se abrió paso entre las nubes grises. Victor estaba sentado frente a Florence. Ahora estaba vestido apropiadamente, habiendo enviado a un jinete a la finca de Harrington al amanecer para buscar ropa limpia y su carruaje reparado. Llevaba un abrigo de carbón elegantemente cortado, luciendo en cada centímetro como el aterrador noble del reino que era. Pero sus ojos, cuando miraban a Florence, eran cálidos. Florence estaba sentada frente a él, con su maltrecho baúl de cuero ya atado en la parte trasera del carruaje. Todavía llevaba su desvaído vestido de día azul y la capa informe, pero su postura había cambiado. La tensión defensiva y quebradiza que había definido su existencia durante 8 años había desaparecido. Miraba por la ventana la fachada podrida de Okehaven, no con desesperación, sino con el interés desapegado de alguien que ve una pieza de museo. El carruaje se detuvo en los escalones de la entrada. Victor salió primero, ofreciéndole la mano. Florence la tomó, sintiendo la sólida fuerza de su agarre a través de su guante de cuero. Entraron por las puertas principales sin llamar. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Florence guió el camino por el pasillo hasta el salón. Agatha Hawley estaba sentada en su silla habitual, envuelta en un chal, con su libro de contabilidad abierto en el regazo. Levantó la vista cuando la puerta se abrió, una expresión de suficiencia y satisfacción ya formándose en su rostro. Esperaba ver a la doncella regresar con su té matutino, confirmando que la diligencia de medianoche se había llevado su problema para siempre. En cambio, vio a Florence. Y de pie justo detrás de ella, proyectando una larga y oscura sombra en la habitación helada, estaba el duque de Westmoreland. La expresión de suficiencia de Agatha se hizo añicos. La sangre se le fue del rostro tan rápido que parecía un cadáver. El libro de contabilidad se le cayó del regazo, golpeando el suelo con un fuerte ruido. «Florence», susurró Agatha, sus ojos moviéndose frenéticamente entre su sobrina y el duque. «¿Qué significa esto? Se suponía que debías estar en la diligencia». «Hubo un cambio de planes, tía», dijo Florence. Su voz era tranquila. No estaba enfadada. Simplemente había terminado. Agatha se puso de pie con dificultad, apoyándose pesadamente en su bastón. Forzó una sonrisa enfermiza y temblorosa hacia Victor. «Su gracia, yo... no entiendo. ¿La ha traído de vuelta para castigarla? Le aseguro que, sea lo que sea que haya hecho, me lavo las manos. Ya no es mi responsabilidad». «Está usted en lo cierto, señora Hawley», dijo Victor. Su voz era como una cuchilla sacada de una vaina de terciopelo, suave, educada y completamente letal. «Ya no es su responsabilidad. Es mía». Agatha parpadeó. «¿Suya? La señorita Penrose me ha hecho el profundo honor de aceptar mi mano en matrimonio. Viajamos a Londres hoy para obtener una licencia especial». Victor dio un paso adelante, colocándose hombro con Florence. «He dado instrucciones a mi hombre de negocios para que compre las deudas de esta finca. Todas ellas, para el final de la semana,
Seré el dueño de Okehaven. Ágata se tambaleó. Se agarró al respaldo de su silla para apoyarse, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido. Las matemáticas en su cabeza estaban haciendo cortocircuito. La sobrina que había llamado incasable, la chica que había tratado como a un perro callejero, estaba a punto de convertirse en una de las mujeres más poderosas de Inglaterra. Pero no tiene nada, logró articular Agatha, su rencor luchando con su conmoción. Ningún caballero la querría. Soy muy consciente de lo que quieren los caballeros, respondió Víctor fríamente, y es por eso que me la llevo lejos de la gente pequeña y patética que confunde la crueldad con el refinamiento. Se le permitirá permanecer en esta casa, señora Hawley. Se le proporcionará un estipendio modesto, pero nunca volverá a contactar a mi esposa. Si intenta escribirle o hablarle, la echaré a la calle. ¿Nos entendemos? Agatha miró fijamente al duque. Vio el poder absoluto e intransigente en su rostro. Luego miró a Florence. Esperó a que Florence se regodeara. Esperó la sonrisa triunfante. Pero Florence solo la miró con una tranquila piedad. «Adiós, tía Agatha», dijo Florence en voz baja. «Espero que disfrute del fuego». Se dio la vuelta y salió del salón. Víctor la siguió, cerrando la pesada puerta de roble tras ellos, sellando a Agatha con su libro de contabilidad vacío y sus 3 trozos de carbón. Salieron de la casa sofocante al aire fresco y brillante de la mañana. El carruaje esperaba, el lacayo sosteniendo la puerta abierta. Víctor ayudó a Florence a subir. Cuando la pesada puerta se cerró con un clic, sellándolos en el interior cálido y lujoso, el carruaje avanzó, alejando sus ruedas de Okehaven para siempre. Florence se reclinó contra los cojines. El cuero era suave, el aire del interior olía a cera de abejas y a lana cara. Dejó escapar un largo suspiro, cerrando los ojos por un momento. Se había acabado. El frío se había acabado. Sintió un movimiento a su lado. Víctor se acercó y suavemente tomó sus manos en su regazo. Lenta y deliberadamente, comenzó a masajear la piel en carne viva y callosa de sus dedos. Florence abrió los ojos y lo miró. «No tenías que comprar las deudas», dijo en voz baja. «Fue un desperdicio de dinero. Fue una inversión en mi tranquilidad», respondió Víctor, sin levantar la vista de sus manos. «Y además, tengo la intención de derribar la casa y plantar un jardín muy grande y muy bien cuidado sobre las ruinas. Creo que solicitaste el control absoluto de la horticultura». Florence lo miró fijamente. Una risa, genuina y brillante, brotó de su pecho, tomándola completamente por sorpresa. Se sintió extraña en su garganta, un músculo que no había usado en casi una década. Víctor levantó la vista. El sonido de su risa le hizo algo profundamente extraño en el corazón. Sonrió, inclinándose más cerca. «Ahí está», murmuró. «Me preguntaba cómo sonaba». Florence no se apartó. Miró al hombre que había cabalgado a través de la oscuridad, que se había congelado en el barro, que había visto lo peor de ella y había decidido que era exactamente lo que quería. Apoyó la cabeza en su hombro. Él era cálido, era sólido. El amor en el siglo XIX se construía sobre dinero contante y sonante, y una brutal aritmética social. Pero mientras Víctor la rodeaba con el brazo, acercándola a su costado mientras el carruaje aceleraba hacia Londres, Florence se dio cuenta de que a veces las matemáticas estaban equivocadas. A veces, 2 números negativos chocaban en la oscuridad y de alguna manera, contra todo pronóstico, creaban un positivo. Florence no solo escapó de una vida de miseria, reescribió las reglas del juego por completo. Demostró que una mujer no necesita hacerse pequeña para ser salvada. A veces solo necesita mantenerse firme hasta que el hombre adecuado sea lo suficientemente valiente como para pararse en el barro a su lado. ¡Qué momento tan absolutamente épico en el salón! Si te encantó ver a Florence y al duque darle la vuelta a la tortilla con su cruel tía, aplasta ese botón de «Me gusta». Suscríbete y activa la campanita para no perderte otro apasionante romance histórico. Deja un comentario abajo. ¿Cuál fue tu momento favorito de su brutal y honesto cortejo? Comparte este video con alguien a quien le encanten las heroínas ferozmente independientes.